Estamos de vuelta en este segmento de entrevistas de martes a las 8:45 y vamos a hablar de otro tema que también ha estado en el centro de la agenda del debate nacional durante las últimas 2 semanas. Y es que el Tribunal Supremo Electoral recién ha concluido el proceso de análisis y elaboración de una propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos y la ha presentado al Congreso de la República para someterla a su discusión. Para discutir los contenidos de esta propuesta, los elementos centrales de la misma y los cambios que se esperarían derivados de ella, nos acompaña el magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Estuardo Gamalero, y nos acompaña también Luis Fernando Mac, analista político electoral y experto en temas del proceso de reforma a la ley electoral. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Carmen. Bueno, he visto que hay muchísimas novedades dentro de estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Algunos de los temas que están incluidos ya son artículos que fueron revisados por la Corte de Constitucionalidad en su momento y no son nuevos. Pero, ¿cuáles modificaciones quisiera usted resaltar en esta oportunidad que considera son, creo que todas son importantes, pero las más valiosas a considerar las demandas ciudadanas de las últimas semanas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es difícil, digamos, como usted menciona, decir cuál de los temas es el más importante y no necesariamente tienen que ver con cuáles son los que más demanda tienen de parte de la ciudadanía, sino tratando de corregir los problemas de fondo. Yo diría que el del financiamiento, ese es quizás uno de los grandes flagelos que ha tenido nuestro sistema electoral. Me atrevería a decirle que si los filtros del financiamiento hubiesen existido y se hubiesen aplicado, mejor dicho, se hubiesen aplicado, no se hubiesen existido porque se existían, ciertamente los resultados que hoy por hoy estamos viviendo no serían estas cuestiones tan nefastas. Otro tema que me parece a mí muy importante y que sí es algo que lanza la coyuntura es el tema, por ejemplo, del voto nulo y de los efectos que el mismo debe de tener u ofrece tener. El tema de la participación ciudadana a través de los comités cívicos. En el caso concreto, la posibilidad de proponer diputados. Y este es un tema que las personas tal vez, digamos, no han profundizado mucho, pero tiene estrecha relación con el tema del financiamiento, porque si esta figura de los comités cívicos hubiese permitido proponer diputados al tenor de cómo venía operando la normativa electoral, probablemente los resultados que tenemos hoy hubiesen sido peores. Si partimos y reconocemos que el flagelo ha sido el no control del financiamiento, es decir, hubiesen servido como mecanismos más baratos para que probablemente carteles de la droga, crimen organizado y estructuras clientelares del Estado hubiesen podido proponer de una manera más barata candidatos. Sin embargo, ese no es el caso de ahorita, y a lo que estamos apostándole es a que podemos fiscalizar y controlar adecuadamente los recursos que llegan a los partidos políticos, a las campañas electorales, y además darle a la ciudadanía la opción de poder proponer candidatos a través de mecanismos que no sean tan complejos como los partidos políticos. Licenciado Mac, ¿cómo ve usted el resultado de todo este proceso de redefinición del modelo de control sobre el tema de financiamiento y sobre el tema de las actividades de los partidos políticos? ¿Cree que con lo que hoy está proponiendo el tribunal haya suficientes herramientas para encauzar y ordenar la anarquía que ha sido el sistema de partidos? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada. En principio, creo que la propuesta del tribunal presenta un menú bastante completo sobre las herramientas, como tú dices. Por ejemplo, aumenta las sanciones, establece controles al gasto, a la campaña anticipada y una serie de factores que yo creo que, como dice el magistrado, si hubieran estado presentes en esta elección, otra cosa hubiera sido. Ahora, el problema de nuestra Guatemala es que muchas veces, y lo dijo muy bien el invitado anterior justamente, muchas veces las leyes son muy buenas, puede ser, diríamos esto, un cuerpo legal muy bueno, pero después tenemos el grave problema que a veces no se aplican. Primero, y segundo, en el tema de las reformas electorales siempre los analistas políticos dicen que pueden haber efectos indeseados. Todas las normas, como tú bien dijiste, por ejemplo, pueden tener aspectos positivos, pero en la aplicación pueden haber algunos aspectos indeseables.
Entonces, por eso es que, tentativamente hablando, se miran muy buenas. De todas maneras, habría que esperar realmente su aplicación, porque a veces la aplicación de la ley es lo más importante, y obviamente para ver cómo los partidos políticos van a tratar de saltarse esas reglamentaciones. Los partidos siempre van a hacer eso. Entonces, en un principio creo que sí, pero puede ser realmente que necesitemos hacer ajustes posteriormente. En el tema del financiamiento, veo que uno de los aspectos ahora es que también se establecen sanciones para aquellos financistas que transgredan la ley. Anteriormente solamente era el partido político. En términos de multas, de sanciones, ¿qué tan duras son dentro de esta propuesta de ley? En primer lugar, se buscó porque la multa fuera eminentemente disuasiva, es decir, que la persona no tuviera el fin perverso de querer incurrir en muchas multas porque al final del día no sucedía nada. Así que, por ejemplo, el máximo permitido ahora son $250,000 versus que antes eran $125. Sin embargo, cuando el problema lo queremos enfocar desde el punto de vista monetario, tampoco resuelve el problema de decir son $250,000, cuando muy probablemente hayan partidos políticos que tengan el dinero para poderlo pagar. Creo que la gran diferencia no solo está en el monto de las multas, sino en la capacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral de, si una organización política, por ejemplo, incurre en alguna falta electoral y se hace acreedora de estas sanciones, pues no solo se le pueda suspender y cancelar incluso en proceso electoral, sino que además también estamos velando porque esas sanciones puedan llegar de una o de otra manera al financista y a terceras personas que se han dedicado a tergiversar el fin electoral a través de, por ejemplo, las famosas fundaciones que vimos ahorita en un reciente proceso, articulando en nombre de algún partido político o en nombre de algún candidato. Ese es fundamentalmente el tema. Pero hay otro tema ahí que dificulta a veces al Tribunal Supremo Electoral también hacer valer sus decisiones y tiene que ver con otras de las modificaciones que ustedes plantean acá, que es la imposibilidad de los partidos de apelar las resoluciones del tribunal en la Corte Suprema de Justicia, sino que el único órgano ante una resolución definitiva del Tribunal Supremo Electoral sería la Corte de Constitucionalidad. Esto no requería una modificación a la Constitución como algunas personas pensaban. Sí. Bueno, tal vez lo que sucede es que hay una disposición que sí tiene un fundamento constitucional, incluso existe la ley constitucional de la materia, que es la ley de amparo. Y entonces, al tenor de todo este andamiaje jurídico, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral pueden ser susceptibles de amparo y también de los otros mecanismos de impugnación. Hoy por hoy, el problema que veníamos teniendo en Guatemala es que la justicia eminentemente electoral se terminaba judicializando en exceso y era conocida no solo por la Corte Suprema de Justicia, sino que además con la opción de que terminara en última instancia o en última revisión a nivel de la Corte de Constitucionalidad. Con miras a modificar eso y de que no vuelvan a ocurrir problemas como los del proceso electoral del 2011, en donde hubo casos que se tardaron más de 2 años en ser resueltos por las Cortes y que se perjudicaron muchos derechos, se están proponiendo enmiendas a esta ley de amparo estrictamente en materia electoral, es decir, cuando sean cuestiones que haya conocido y resuelto el Tribunal Supremo Electoral, de tal manera que quien resuelva y conozca en única instancia sea la Corte de Constitucionalidad. 2 preguntas que nos hacen desde redes sociales. ¿Cómo queda el tema de las reelecciones? ¿Se limita, se prohíbe? Y segundo, si se establece algún tipo de nuevo mecanismo de elección de diputados, algún techo fijo, si hay algún cambio en el modelo, si hay regulación al transfugismo. Diputados, por ejemplo. Bueno, son varias cuestiones. En primer lugar, lo de el tipo o el modelo de elección para diputados, eso está consagrado en la Constitución. Yo también comparto la opinión que nuestra Constitución política es una excelente Constitución. Si la misma, voy a reparafrasear esto, la Constitución no ha fracasado. Los que hemos fracasado hemos sido los guatemaltecos y el sistema al implementar nuestra Constitución. Por supuesto se puede mejorar, pero eso, digamos, ahorita no debería ser ni siquiera objeto de
de discusión. Lo menciono porque es a nivel de la Constitución en donde se reconoce que los diputados del Congreso pueden ser electos en forma distrital o por listado nacional. Hay personas que advierten y reclaman que la elección de los diputados a través del sistema de lista nacional no obedece a una representatividad real. Puede ser que tengan razón, pero nosotros consideramos que es mejor no entrarle al tema de modificar la Constitución, sobre todo por el tipo de actores. Ni siquiera fijando un número de diputados al Congreso. ¿Qué? Sí, entonces lo primero era el tipo de elecciones de diputados para optar a sus diputaciones dentro del Congreso. Ahora, el número máximo o el número de diputados que se está proponiendo es un tema que ya estaba considerado en la iniciativa 4783, que ya tiene el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad. Esa es una iniciativa que en realidad tal vez no satisface adecuadamente no solo los problemas históricos reales del sistema político electoral, sino que está muy lejos de poder solucionar problemas que se dieron en esta coyuntura y que se hicieron manifiestamente grandes ahorita y que son reales. En esa iniciativa ya se consideraba el número máximo de diputados y nosotros creemos que ese número es el adecuado. Sí, sobre el transfugismo, doctor Mac, ¿cómo ve usted esta propuesta que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a que a una persona que ha sido electa por un partido político y renuncia a esa candidatura o a esa posición o a ese partido político, tiene que salir del Congreso y quien asumiría sería el segundo en el listado? ¿Corregimos realmente de esta forma el problema? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo sí, aunque sabe que no soy abogado, yo había oído realmente que eso no era una materia de la ley electoral, sino más bien de otros cuerpos legales, especialmente, por ejemplo, la ley de régimen del interior. Yo tengo la duda si eso realmente es viable hacerlo desde la ley electoral, pero bueno, más allá de eso, me parece que el tema, diríamos, del transfugismo debería que verse en el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, porque algunos argumentan que realmente el tema del transfugismo es una forma, diríamos, de oxigenar estos partidos políticos que están dirigidos por caudillos, a pesar de que en la práctica, diríamos, algunos de estos se reacomodan de manera, diríamos, ilegítima o antiética. Algunos lo han hecho, diríamos, de una forma que también podrían, diríamos, permitir ese dominio o eliminar ese dominio caudillista de los partidos. Así que, como en todo, realmente hay que ver la ley integralmente y ver después cuáles son los desafíos que tiene la aplicación. Pregunta del millón, licenciado Camalero. ¿Entran o pueden entrar en vigencia las reformas para este proceso electoral? ¿Del millón de qué? Del millón de seguidores, que esa es la pregunta que más nos hacen en redes sociales. Es un año el que ustedes establecen, ¿verdad? Miren, es una pregunta que hay varias formas de responderla, pero yo me tengo que circunscribir a lo que yo juré. Yo juré defender la Constitución y todos los magistrados juramos defender la Constitución. No juramos defender la Constitución cuando nos conviniera o cuando políticamente no fuera viable hacerlo. Al tenor de lo que dispone la Constitución y lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, una vez convocado el proceso electoral, no se pueden hacer cambios que afecten a ese proceso. ¿Ya? Sin embargo, hay circunstancias que el mismo derecho no puede prevenir o anticipar, como son los eventos de fuerza mayor. Si el caso llega a tal drasticidad en donde hay un evento de fuerza mayor, que eso no lo conozco yo, las elecciones no se pueden o no se deben de realizar por eventos de fuerza mayor, entonces definir esos criterios va a ser un reto entonces. Pues esos son los eventos, ¿verdad? En todo caso, lo que a mí sí me llama la atención es que tengo bien claro qué es lo que está pidiendo la población, sé qué es lo que dice la Constitución, creo que no son excluyentes, y lo que más me preocupa es que yo no veo, digamos, partiendo de la premisa que los partidos políticos son los vehículos en donde sus candidatos quieren una mejor Guatemala y están ofreciendo solucionar una serie de problemas. Me llama la atención que no hemos escuchado a los partidos políticos que en realidad deberían de estar buscando una mejor Guatemala, proponer que estas reformas o que los filtros del sistema funcionen.
y si no fueran los filtros del sistema a través de las reformas, pues que de ellos mismos naciera esa depuración que está pidiendo la población o la sanidad de sus mismas finanzas. Eso es tal vez en el fondo lo que más preocupa, ¿verdad? Yo quisiera una pregunta para cerrar con el doctor Mac, y es, dos procesos se llevaban a cabo, además de estas propuestas de reforma del Tribunal Supremo Electoral, que entiendo que también se abrieron a consulta y recibieron ustedes también propuestas desde la sociedad organizada, pero está también las mesas que se están trabajando en el Congreso de la República y las que están trabajándose en la Universidad de San Carlos. ¿Da tiempo todavía de sumar estos esfuerzos a esta propuesta del Tribunal Supremo Electoral, a decir por las presiones que hay de que estas reformas puedan ser aprobadas lo más pronto posible? ¿O no sería el mejor escenario confiar y apoyar a las reformas del máximo órgano en materia electoral? Bueno, yo creo que obviamente el tema de las propuestas, hay muchas propuestas, no solo estas, pero las que están, diríamos, como más cercanas y las que obviamente han tenido más relevancia son estas tres que tú mencionaste. Yo creo que políticamente hablando, por el tema de viabilidad, yo creo que habría que apostar por las reformas del Tribunal Supremo Electoral, porque a pesar de que uno podría criticar y decir algunas correcciones o agregar algunas cosas, es una de las más completas realmente, que recoge muchas de las demandas ciudadanas, y además creo que ha tenido, diríamos, el consenso de muchos de los que hemos estado atrás, diríamos, de estas reformas durante muchos años, con la idea, obviamente, de que hay cosas que hay que analizar y desarrollar después, diríamos, de las reformas, para ver cómo se aplican y para ver cuáles son las consecuencias, como he dicho. Pero en este momento yo creo que dividirnos en otras opciones me parece desacertado políticamente hablando. Muy bien, muchas gracias. Pues ya lo ven ustedes, ya hay un texto de una propuesta de reforma a la ley electoral que ya ha sido trabajado por los magistrados actuales del órgano electoral, consensuado con diferentes actores. Ahora la responsabilidad pasa al Congreso de la República de operar y de aprobar con la mayor celeridad posible las reformas. Magistrado Gamalero, doctor Mac, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carmen, a ti también. Le cedo la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien tiene algunos comentarios en redes sociales. Gracias, Philip. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes con el tema actual. ¿Cómo prohibir volver a ser candidato y electo si gana el voto nulo? Solo cambiando la Constitución. En la pregunta, Mario, necesitamos reformas que no defiendan tanto a los políticos. Ellos se escudan allí. Alessandro, por mucha regulación, si no se postulan las buenas personas, estamos fritos. Edgar, es imperativo que renuncie Otto Pérez Molina para retrasar las elecciones y allanar la vía política y legal a cambios a la ley electoral y de partidos políticos a través de un gobierno provisional. Yo votaría porque no haya elecciones, como sugirió el magistrado, para limpiar primero y sacar toda esa lacra. ¿Y de qué sirven las multas a partidos políticos? Ya que sus financistas tienen mucho dinero, lo mejor es cancelarlos. Son los mensajes, vamos a ir a la pausa. Al regresar entramos en el debate esta noche. Philip Chicola y Edgar Ortiz en el análisis. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.